Ya, Ya, ¿Ya? doctora. Bueno, hablar de anemias es hablar de un término muy general, porque vamos a tener distintos tipos de anemia. La Organización Mundial de la Salud tiene ya definido como tal o nos da una definición de la anemia. Entonces, la OMS nos los define como una condición en la que el número de eritrocitos o esa capacidad que tienen de transportar oxígeno es insuficiente para cubrir todas las necesidades fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber ese número correcto de eritrocitos para que ese oxígeno llegue. ¿Qué pasaría si no tiene esa capacidad suficiente por alguna circunstancia en el cual a lo mejor al momento de que sale de la médula o al momento de que estás proliferando o está diferenciando, pues tenga una alteración, pues esa capacidad la va a perder en automático el eritrocito. Entonces, va a variar también esta condición en relación a la edad, al sexo, la altitud, el consumo de tabaco y el embarazo. Entonces aquí las necesidades varían, las necesidades van a ser distintas, no es lo mismo en un niño menor de 12 años o menor de 5 años a una persona a lo mejor a un adulto mayor. El sexo, sabemos que por la capacidad también que tiene el organismo, en las mujeres pues es una menor cantidad si lo comparamos con el varón. La altitud también tiene mucho que ver para la modificación en los niveles de hemoglobina. El consumo de tabaco ya sabemos que también puede alterar los niveles de hemoglobina y por supuesto el embarazo es una condición normal de tipo fisiológico. Aquí lo que vamos a tener va a ver es que hay un proceso de hemodilución y al haber una hemodilución los niveles de hemoglobina casi siempre tienden a disminuir. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que pues todo esto tendríamos que tomar en cuenta para definir a las anemias. Más o menos hay reportes estadísticos en donde se calcula que un 30% de la población va a presentar anemia. Más de la mitad de los casos van a ser por déficit de hierro. Pero no es la única carencia nutricional para hablar de una anemia. Si nos vamos a la clasificación de las anemias, vamos a tener anemias por deficiencia de hierro, por deficiencia de folatos, por deficiencia de vitamina B12, anemias ocasionadas por enfermedades crónicas, anemias ocasionadas por algunos parásitos, algunas enfermedades hereditarias, algunas enfermedades adquiridas. Entonces, hay distintas carencias nutricionales que pueden condicionar a un cuadro de anemia. Entonces, dependiendo de lo que yo encuentre, pues tendría que hacer la reposición de esos nutrientes como tal. Entonces, todas estas sustancias o nutrientes que ayudan para que el organismo no tenga un problema de anemia, pues al momento de que se presente vamos a tener una alteración sobre todo ya sea en la síntesis de la hemoglobina o en la producción o supervivencia de los eritrocitos. Entonces, pues en esta primera parte vamos a revisar todo lo relacionado a anemias. Entonces aquí hay otra definición de la Organización Mundial de la Salud. En el 2001 salió una definición. La más general es la del 2018. Entonces, la OMS define la anemia como un descenso del nivel de hemoglobina, 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad y el sexo. ¿Qué quiere decir esto? 2 gramos más por debajo de lo normal. Entonces, nos pone unos parámetros. Estos parámetros ya están actualizados hasta el 2018 y nos dice que menos de 13 gramos por decilitro, vamos a hablar de anemia en el varón, menos de 12 en una mujer que no esté embarazada, menos de 11 en la mujer embarazada. Pero si se dan cuenta, en los niños antes era de 6 meses a 6 años. Esto vino a modificarse en el 2018. Entonces la OMS replanteó los parámetros establecidos y aquí la OMS nos dice niños de 6 meses a 59 meses con una cifra menor a 11 gramos por decilitro, ya estamos hablando que el paciente va a tener anemia. De 5 a 11 años, el parámetro que nos toma en cuenta es de 11.5 y en niños de 12 a 14 años es menos de 12, casi muy similar a una mujer que no está embarazada.
Entonces, aquí tenemos una tabla. Esta tabla, sobre todo, es donde hay un artículo en el cual se evalúan las concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia al nivel del mar. Nada más que esta tabla toma en cuenta gramos por litro, no gramos por decilitro. Entonces aquí ya nos pone, por ejemplo, está lo que yo les había comentado, niños de 6 a 59 sin anemia debe de tener más de 11, o sea, con anemia estamos hablando que es menos de 11. Y aquí ya no los clasifica en leve, moderado y grave. Es la clasificación de acuerdo a la severidad que tenga el paciente. Entonces aquí nos dice, pacientes que viven a nivel del mar, estas cifras son las que deberían de tener para diagnosticar como tal una anemia. Entonces, por ejemplo, aquí mujeres embarazadas, 11, 110 o superior, pero eso recuerden que es gramos por litro. Pues serían 11 gramos por decilitro si somos más específicos y ya viene una de las clasificaciones. Entonces, vean, por ejemplo, en niños de 5 a 11 años, de 11 a 11.4 gramos por decilitro, estaríamos hablando de una anemia leve. De 8 a 10.9 gramos por decilitro, estaríamos hablando de una anemia moderada y grave, menos de 8 gramos por decilitro. Si se dan cuenta, la cifra menor de 7 es en niños de 6 a 59 años y mujeres no embarazadas menores de 7 gramos se considera como grave. Y vean en el varón, antes se sabía que eran menos de 7, aquí ya hay esa modificación donde nos dice menos de 8. Entonces, aquí ya vino a ver esta modificación. Ahorita les voy a enseñar otra tabla donde variaba un poquito estas cifras. Y estas son las cifras más recientes que vamos a considerar de acuerdo a lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Vean acá el ajuste de concentraciones de hemoglobina debido, ahora sí, en relación a la altitud o sobre el nivel del mar. Hay un ajuste más o menos de 2 gramos por litro, 5 gramos por litro y se va ajustando. Pero más o menos ustedes recuerden que por cada 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente hay un cambio de 2 gramos por litro, más o menos en promedio. Entonces, puede variar, algunos autores decían, pues puede variar de 750 hasta 1 gramo en promedio, pero aquí lo estamos sacando por litro. Entonces, pues entre más alto esté la altitud, pues los gramos se van incrementando. Entonces, esto va a ir para arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí, un varón que vive sobre el nivel del mar, que aquí a lo mejor lo normal para mí es 13, pues ya a lo mejor cuando está por arriba de los 1000 metros, a lo mejor estaría entre 14, 15 gramos por decilitro. Entonces va incrementándose esta cantidad. Entonces aquí es muy importante que el laboratorio les reporte sobre qué altura, la altitud sobre la cual está trabajando o los reportes que él, los parámetros normales que él esté ocupando, me tiene que comentar ahí en ese reporte a qué altitud sobre el nivel del mar está procesando la muestra. Eso también sería vital tenerlo en los estudios de laboratorio. Y también se sabe que el tabaco puede tener una importancia para poder ajustar los niveles de hemoglobina. Y aquí también los niveles de hemoglobina van a ir incrementándose en los pacientes que son fumadores. Y vean qué tanto es el incremento de acuerdo a la cantidad de cigarros que consuma o cuando yo saco ese índice tabáquico, más o menos me voy a percatar qué tanto es lo que se puede ajustar la hemoglobina. Entonces, no es lo mismo de una persona que fume a la que no fume. Yo ya esperaría encontrar una mayor cantidad de tabaco. ¿Y qué patologías puede ocasionar el tabaquismo? Pues una de las más conocidas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean, por ejemplo, aquí también hacen una clasificación de la anemia para la salud pública en función de la prevalencia estimada a partir de la hemoglobina. Entonces, vean, por ejemplo, la prevalencia, cuando es un cuadro severo, pues la anemia va a estar presente o latente por más tiempo si lo comparo con alguien que no lo tenga, ¿no? Entonces, esto sería lo más actual, lo último que hizo en modificación la Organización Mundial de la Salud. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o alguna duda, doctores. ¿Dudas o preguntas? Vamos. Bueno, y ahora sí,
Vamos a dividir a las anemias o las vamos a clasificar de acuerdo a la morfología. Habitualmente es lo que nosotros interpretamos en un estudio de laboratorio y pues aquí ocupamos los parámetros eritrocitarios. Pero también tenemos que ver su gravedad clínica, su etiopatogenia y su evolución. Entonces, todo esto tenemos que considerar cuando hablamos de una anemia. Entonces, en el caso de la morfología, que fue la actividad que ya realizamos, si ustedes se acuerdan, tomamos en cuenta estos índices o parámetros eritrocitarios. Y vimos el hematocrito, ya hablamos del volumen corpuscular, ya hablamos de la hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y del ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, esto ya lo revisamos, ¿sí? Entonces, esto es de acuerdo a la morfología, ¿sí? Y aquí esto nos va a servir muchísimo, doctores, porque dependiendo de lo que yo sospeche, si yo digo es una anemia macrocítica, yo ya estoy sospechando qué posibles patologías pueden dar una anemia macrocítica. Y aquí tenemos algunas causas que pueden condicionar a una anemia macrocítica. Si vemos en esta tabla, pues estamos viendo que la primera causa de anemia megaloblástica, sobre todo, pues es el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Son las dos patologías más representativas, pero no quiere decir que sean las únicas. Hay unas que van a ocasionar, por ejemplo, como es el alcoholismo, puede ocasionar una anemia megaloblástica. Algunos medicamentos, sobre todo medicamentos que se ocupan para el VIH, medicamentos que se ocupan para quimioterapia, pues pueden condicionar también una anemia megaloblástica. Y hay otras en donde se consideran no megaloblásticas, pero que me van a dar anemias macrocíticas, que son otras causas. Por ejemplo, en algunos procesos como son hemólisis, ¿sí? Algunos tratamientos en donde tenga yo que suministrar a lo mejor algún paquete globular, tendría yo que esperar encontrar en ocasiones una anemia macrocítica y otras menos frecuentes serían las anemias aplásticas o en el caso del hipotiroidismo, pues también pudiéramos tener una anemia macrocítica. Y de las microcíticas, pues ya sabemos que la causa más común es el déficit por hierro, pero no es la única. Hay otras patologías como son los trastornos crónicos o como son algunas talasemias, anemias sideroblásticas, ¿sí? Pueden también, pues, dar una alteración en el tamaño de los eritrocitos. Y las anemias normocíticas, de acuerdo a la morfología, pues sospecharíamos en una anemia de las enfermedades crónicas, que son la mayoría en procesos hemorrágicos agudos. Un paciente que llegue a lo mejor por una herida por arma de fuego, ¿sí? Donde tenga una pérdida masiva, donde se esté chocando, pues es común encontrar una anemia normocítica, ¿no? Entonces, aquí son algunos datos que podemos tener, ¿sí? Para tener la sospecha de acuerdo a la morfología, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de su gravedad. De acuerdo a lo que vino a ser la modificación, aquí tendríamos que considerar la edad del paciente y el sexo del paciente. Anemia severa, si ustedes se acuerdan, antes se manejaba menos de 7 gramos. Hablábamos de moderada de 7.1 a 10. Aquí no había tanto problema, tanto para el hombre como para la mujer. Y aquí considerábamos la edad y el sexo. Actualmente nos vamos a basar a esta tabla. Esta es la que se van a aprender, ¿sí? Entonces, son los parámetros que vamos a utilizar. Y bueno, esto es de acuerdo a lo que nos marca actualmente la Organización Mundial de la Salud. Pero de acuerdo a la gravedad clínica lo estamos clasificando en leve, moderada y severa, ¿sí? Hay otra clasificación que ya tiene tiempo y lo clasifican por grados. Leve era el grado 1, moderado era el grado 2 y grave grado 3 o grado 4. Esa clasificación en muchos hospitales todavía la siguen utilizando, pero si nos vamos a lo último que actualizó la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que hablar nada más de una anemia leve, moderada y grave o severa, ¿sí? Antes hablábamos de grado 1, cuando la hemoglobina estaba de 10 hasta 13, el grado 2 era de 9.9 a 8, grado 3 de 7.9 a 6 y grado 4 menos de 6. Actualmente tendríamos que tomar, recuerden, la primera tabla que les puse para hablar
de acuerdo a la gravedad. Y también tenemos esta otra clasificación de acuerdo a su etiopatogenia. Y aquí tiene mucho que ver la respuesta que tengan los reticulocitos. Entonces, hablamos de dos tipos, una anemia de tipo regenerativo y otro de tipo arregenerativo. Y cuando hablamos de tipo regenerativo, nos estamos refiriendo al aumento de reticulocitos por una destrucción aumentada de eritrocitos o pérdidas sanguíneas. Sobre todo vamos a tener algunas causas por las cuales vamos a tener este tipo de anemia. Entonces, cuando hablemos de acuerdo a su etiopatogenia, de qué tipo de anemia estamos hablando, ¿es regenerativo o arregenerativo? Y a regenerativo nos referimos al término que la capacidad regenerativa de la médula ósea está disminuida. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede regenerar rápidamente, a diferencia de que la capacidad existe directamente a nivel medular. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. De acuerdo a las de tipo regenerativo, que son las que rápidamente podemos compensar, tenemos algunas, por ejemplo, lo que son pérdidas, hemorragias agudas o crónicas, por destrucción de los eritrocitos. Aquí entran las anemias hemolíticas y entran todas estas porque en algún momento nosotros tenemos que sustituir o otorgar sangre al paciente, o el tipo de tratamiento que otorguemos lo que va a hacer es que responde rápidamente el paciente y con eso dejan de destruirse los eritrocitos. Entonces tenemos algunas anemias intrínsecas y algunas extrínsecas de tipo hemolítico. Entonces van a tener una respuesta de tipo regenerativo. Y vamos a tener las regenerativas, que aquí nos tardaríamos más en regenerar esos niveles de hemoglobina, y el tiempo pues no va a ser tan rápido, ¿no? A diferencia de las otras. Aquí hay una disminución en la producción a nivel de la médula ósea, y aquí tenemos, por ejemplo, pues las anemias por microcíticas, ¿sí? Por una síntesis a nivel del eritrocito. La más representativa, la ferropénica, por problemas en la síntesis del DNA. Aquí entra la vitamina B12 y el ácido fólico. Daños o defecto medular directamente, pues aquí ya entrarían algunas anemias aplásicas, algunos procesos tumorales, por un déficit de eritropoyetina, como son algunas nefropatías que nos van a dar anemias crónicas, ¿no? Entonces, estamos viendo que estas, para su recuperación, pues vamos a tardarnos un poquito más. La respuesta es más lenta, a diferencia de estas. Entonces, hasta aquí vamos bien, doctores. ¿Qué pasó? En un artículo leí que había dos tipos de clasificación de las anemias. Una era la morfológica que usted mencionó y otro decía que era clasificación fisiopatológica, que las clasificaba como centrales o periféricas. ¿Esa ya no se usa o a qué se refiere con Sí eso? se puede usar, doctora, pero nos vamos a ir con estas 4, porque es más fácil identificarlas. Esta clasificación a usted le permite ya sospechar de cuál es la posible causa que tiene su paciente. Así es. Sobre todo en esa de tipo central y periférico, lo vamos a mencionar más adelante en esa clasificación. Creo que está en el AMIR, me parece. No recuerdo en dónde vi esa clasificación. Pero también esto es un conjunto de varios autores para poder clasificarlas. ¿Cuál es la clasificación? Al final de cuentas, ¿cuál es la que más vamos a utilizar? Esta, la morfológica, es la más común, y esta, la gravedad clínica. Son las dos más utilizadas, estas dos. Ya si ustedes quieren saber de acuerdo a cuál es la etiopatogenia que lo condicionó, pues ya tendrían la sospecha, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo ya cuando revisemos patología por patología, porque todo esto lo vamos a ver. Todas estas enfermedades las vamos a mencionar, y por eso es que es tan amplio hablar de anemias. Así es, doctor. ¿Alguien más? Y bueno, ahora sí, ya tengo yo mi clasificación morfológica, mi clasificación de acuerdo a mi gravedad, de acuerdo a la etiopatogenia, y nos falta de acuerdo a la evolución. ¿Es un proceso agudo o es un proceso crónico? ¿Y qué tiempo tendría que
ocurrir o en cuánto tiempo estaremos hablando? Es un proceso agudo. ¿Cuál es el tiempo que se puede establecer para hablar de un proceso agudo? A ver, doctores, ¿cuántos días, meses, cuánto tiempo nos llevaríamos para hablar de un proceso agudo? ¿Y cuándo estaríamos hablando de un proceso crónico? Porque casi siempre, por ejemplo, tenemos otro caso, en las diarreas. Las diarreas hablamos de una diarrea aguda y una diarrea crónica y hay un cierto parámetro de tiempo. Entonces, una anemia aguda, ¿cómo la podemos definir? Es muy rápido. ¿Cómo cuánto tiempo, doctora? Ajá. Porque aquí estamos viendo las posibles causas. Una hemorragia te puede dar una anemia aguda. Ya sé que si el paciente tiene una, no sé, una lesión de la femoral, una lesión a nivel de la aorta abdominal, pues tengan por seguro que ese paciente está, en ese momento está en un proceso agudo. Una hemólisis va a ocurrir en cuestión de horas. Entonces, estamos hablando de días. ¿Cuántos días más o menos creen que ocurra una anemia aguda y una anemia crónica? La aguda no pasa de la semana. La aguda no. De 2 a 5 días. Y ya pues la crónica, pues dependiendo el tipo, pues podría durar hasta años. Hay pacientes que ya viven con anemias. Exactamente, estamos hablando de las crónicas, pues sobre todo se relacionan con el tiempo de evolución, ¿no? Un paciente, un ejemplo, un paciente nefrópata, ¿sí? Pues ya lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta, doctores, que vamos a tener anemias que se van a instalar en cuestión de días. Para que haya un proceso hemolítico, eso puede darse en 48 horas, ¿sí? A lo mejor ese paciente, y quedó al aire, creo, la pregunta, aquí a los cuántos meses mis niveles de hemoglobina o mi hemoglobina tiene esa cadena beta o se forma esa cadena beta al momento de ser sustituido por la cadena gamma. Entonces aquí en las anemias agudas estamos hablando que la instalación es muy rápida, ¿sí? Demasiado rápida. Entonces en este caso, pues estamos hablando de cuestión de días. ¿Cuántos días? Algunos toman hasta 14 días, ¿sí? Como parámetro de referencia para referirse a un proceso agudo. Entonces, si ustedes ven a un paciente que estaba bien hace una semana y de repente empieza con problemas ahorita vamos a ver las características clínicas que vamos a tener en un paciente con una anemia aguda, pero eso solo nos va a llevar días, ¿no? Entonces no va a llevar tanto tiempo para poder hablar de un proceso crónico. Crónico, ellos dicen, pues ya lleva más de 2 semanas, ya lleva más de 3 semanas, lleva un mes, lleva 2 meses, 3 meses, pues ya a lo mejor, si soy muy estricto en relación a la clasificación, hay muchas patologías. Agudo hablamos menos de 3 meses y crónico más de 3 meses, si fuéramos realmente muy estrictos. Entonces, más de 3 meses, ya estamos hablando de un proceso, pues podríamos decir crónico. Pero aquí algunos autores aquí difieren en cuanto al tiempo, pero casi siempre son menos de 14 días. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Si ustedes tienen un paciente con un problema, yo sé que el paciente con una enfermedad renal crónica, o el paciente diabético en algún momento va a tener una anemia crónica. ¿Por qué? Porque va a haber un daño a nivel glomerular. Entonces, ya sé que ese paciente, pues ahí, ¿qué ocurre a nivel del riñón? Pues aquí se forma la eritropoyetina, que es indispensable para esa síntesis de la hemoglobina. Entonces, si no tengo yo esos niveles correctos de eritropoyetina, pues yo sé que mi paciente va a tener una anemia crónica. Entonces, las anemias carenciales, que casi siempre ocurren después de los 3 meses, ¿por qué? Porque es más o menos el promedio que duran las reservas, ¿sí?
de hierro, sobre todo de hierro en el organismo, pues aquí a lo mejor ya estaría yo hablando de una anemia crónica. Antes de los 3 meses es muy difícil encontrar alteraciones en el laboratorio. También la reserva de ácido fólico dura en promedio 3 meses, pero hay otras como por ejemplo de la vitamina B12, que las reservas se pueden durar de 3 hasta 5 años. Entonces ya estaríamos hablando de un proceso crónico y así sucesivamente. Entonces, estrictamente hablando, si pudiéramos clasificarlo, crónica más de 3 meses y aguda menos de 3 meses. Si somos muy estrictos, pues una aguda tiene una instalación muy rápida. No sé si quede claro o los dejé con más dudas, doctores. Sí, quedó claro. Perfecto. Entonces aquí estaremos hablando de un proceso crónico cuando lleve más de 3 meses. ¿Sí? Ahora, aquí estamos viendo algunos ejemplos de los procesos en los cuales puedo yo tener un proceso crónico, por supuesto, problemas ya directamente de la médula, y sería la última clasificación de acuerdo a las anemias. Y bueno, el cuadro clínico para todas las anemias es muy similar, ¿sí? Aquí vamos a hablar de un síndrome, que es el síndrome anémico, ¿no? Cuando hablamos de un síndrome anémico, nos estamos refiriendo a todas las características clínicas que identifican a los pacientes que tienen datos clínicos, ¿sí? Desde astenia, adinamia, ¿sí? Pueden tener pérdida de peso, pueden tener cefalea, pueden tener disnea, palpitaciones. Entonces estamos viendo que de acuerdo a lo que nosotros tenemos en relación a las características clínicas, pues nosotros podemos ver que es un cuadro muy complejo, ¿no? Entonces aquí, pues clínicamente vamos a tener pacientes con acúfenos, con angina, con déficit de atención, con problemas o cambios en la lengua. Es algo habitual, sobre todo en los niños, ver datos de glositis, dactilitis. Cuando hablamos de dactilitis, ¿a qué nos referimos, doctores? ¿Qué es una dactilitis? Una inflamación en los dedos, ¿no? Ya sea de las manos o de los pies. Es una inflamación de los dedos, de manos o pies. Así es. Entonces, vamos a tener nosotros aquí problemas de dactilitis. El paciente va a estar taquicárdico. Sobre todo, hay que tomar en cuenta que nuestro paciente pues va a decir, pues es que yo siento que late muy rápido mi corazón. Pues crean al paciente si tiene una anemia, ¿sí? Algo ya más extremo sería, por ejemplo, pacientes con anorexia, donde tienen una pérdida muy significativa de peso, hasta encontrar datos de un soplo, ¿no? A nivel de corazón. Entonces, estamos viendo que pues, el cuadro clínico es muy amplio. Vamos a tener una claudicación intermitente, o sea, va a tener el paciente problemas para la marcha, ¿sí? Va a tener espasmos musculares, por supuesto, esa piel pálida que nosotros podemos visualizar, pues va a ser más que obvio, sobre todo a nivel de cara, a nivel de mucosas, por ejemplo, las conjuntivas las vamos a ver pálidas. Tenemos que revisar la palma de las manos, vamos a revisarle las uñas a los pacientes, ¿sí? Hay un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué significa ese síndrome de piernas inquietas? Así es, ¿no? Es como si yo a veces cuando estábamos en clases, pues ahorita a lo mejor yo, ustedes pues no nos conocemos físicamente, pero muchos luego cruzaban su pierna y están mueve y mueve la pierna, y aparte pues eso es una incomodidad que va a sentir el paciente con un problema de anemia, así como dijo Cuauhtémoc. Entonces aquí sí es importante saber, doctores, que pues va a ser muy amplio. Ictericia sobre todo, porque ese es un cuadro clínico general. La ictericia sobre todo va a ser en las hemólisis, es donde vamos a tener datos de una ictericia. Esplenomegalia, hay un crecimiento a nivel del vaso, ¿no? El paciente a lo mejor me va a referir dolor en el flanco
en flanco e hipocondrio del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el vaso se ubica de este lado. Vamos a tener coiloniquia. Cuando ya la anemia es a lo mejor severa o ya es una anemia crónica, ¿cómo se ven las uñas cuando hablamos de coiloniquia? Pero tienen algo muy particular. Como si estuvieran hundidas. Como si estuvieran hundidas, ¿no? Como si, al contrario, como si fuera un dedo, una uña en cuchara, ¿no? Cambia la forma, como que se hunde. Entonces, vamos a tener parestesias, vamos a tener estomatitis. Entonces, estamos viendo que el cuadro clínico, pues, es demasiado amplio. Entonces, ustedes a partir de este momento, vamos a hablar mucho de un síndrome anémico, vamos a hablar de un síndrome constitutivo, vamos a hablar del síndrome febril, y una característica de la anemia es que constituye todo ese síndrome, ese conjunto de síntomas y signos que yo puedo identificar en un paciente, ¿no? Entonces, esto es en términos generales lo que yo pudiera encontrar en algún paciente con algún tipo de anemia, porque cada anemia va a ser distinta. Por ejemplo, en una anemia ferropénica, pues va a ser muy raro que yo encuentre una esplenomegalia o ictericia. Lo que aquí voy a encontrar es palidez, ¿sí? De la piel sobre todo, ¿no? Entonces aquí difiere. O en una anemia megaloblástica, a lo mejor aquí encontraría yo problemas de tipo neurológico, ¿no? Entonces el paciente tiene como que esa pérdida transitoria de la memoria o está problemas en la marcha. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, el déficit de vitamina B12 se caracteriza más por un problema de tipo o da síntomas de tipo neurológico. Entonces va a ser variable en cada tipo de anemia. Entonces, siempre que yo haga una historia clínica de un paciente, pues tengo que investigar todos estos antecedentes. Ahora, dentro de los estudios de laboratorio, ¿sí? Pues importantísimo la citometría hemática o hemograma. En algunos libros van a encontrar el famoso hemograma. Los españoles ocupan mucho ese término, ¿sí? Y aquí, pues la citometría más que nada es para que yo pueda identificar esos parámetros eritrocitarios. Puedo solicitar también un frotis de sangre periférica para ver el tamaño, el color. Voy a evaluar toda esa morfología de esos eritrocitos y, por supuesto, dependiendo del tipo de anemia, ya puedo solicitar otros estudios de laboratorio. Cinética del hierro, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que corresponde a alteraciones en el hierro, ferritina, saturación de transferrina, capacidad total de fijación de hierro, ¿sí? Y algunos niveles séricos de vitaminas específicos. Actualmente ya se puede medir fácilmente el ácido fólico y la vitamina B12. Antes yo cuando fui estudiante hace muchos años, pues todavía no se podían determinar los niveles séricos de algunas vitaminas y utilizábamos mucho una prueba que se llamaba la prueba o test de Schilling, ¿no? Por ejemplo, para identificar si el déficit era por ácido fólico o vitamina B12. Actualmente está en desuso esa prueba de Schilling. Todavía a lo mejor lo van a encontrar en algunos libros, pero eso ya quedó en la historia, ¿no? Puedo pedir también pruebas de función hepática, sobre todo en hemólisis. Aquí es donde es importantísimo pedir las bilirrubinas, la deshidrogenasa láctica, en la prueba de Coombs, algunos niveles de aptoglobina, puedo pedir hepsidina. O sea, hay muchos otros estudios que me van a ayudar para lo que yo esté sospechando. Pruebas de función renal, sobre todo en pacientes que tengan anemias por enfermedades crónicas. Puedo pedir estudios de coagulación. Esto ya también me va a ayudar, sobre todo en algunas anemias megaloblásticas, y tenemos otros estudios que ya son mucho más específicos. Por ejemplo, electroforesis de hemoglobina, determinación de enzimas eritrocitarias, niveles de eritropoyetina, citometría de flujo, y hay muchos estudios que van a ayudarnos para identificar el tipo de anemia, ¿sí? Y por supuesto, tenemos que hacer un estudio de la médula ósea. Tengo que estudiar a mi médula ósea para ver qué tipo, o si yo tengo la duda, no me quedo al 100% convencido de lo que tiene mi paciente. Y aquí a lo mejor en una anemia plástica me es muy útil el estudio de médula ósea, en el caso también de una anemia megaloblástica, porque si yo veo unos estudios de laboratorio, pues tienen un patrón muy similar, ¿no? Entonces aquí a lo mejor me queda a mí la duda, ¿qué problema tiene el paciente? Pues bueno, tendría que pedir ya
hacer un aspirado de médula para estudiar directamente esa médula ósea. Y bueno, esta es una imagen que viene en el libro de pregrado, también en el de Bethesda, me parece que trae algunas imágenes de este tipo, donde viene lo que se observa habitualmente en un frotis de sangre periférica. Y aquí tenemos algunas variaciones en el tamaño y la forma del eritrocito. Tamaño, recuerden que estamos hablando de anisocitosis y forma poiquilocitosis. Entonces aquí vemos normalmente cómo se ve un eritrocito en un frotis de sangre periférica. Vean, por ejemplo, las características del reticulocito. El acantocito, ¿qué forma tiene? ¿A qué se asemeja ese acantocito? A ver, doctores. ¿Qué forma tiene este acantocito? ¿Cómo lo ven? Pues tiene una forma muy irregular, como si estuviera aplastado. Como si estuviera aplastado, dice la doctora. Tiene bordes irregulares, ¿no? Tiene un patrón. Como si fuera estrellado. Como si fuera estrellado, así se ve como si fuera un huevo estrellado, ¿no? Hay algo que se salió, pues se ve como una forma estrellada. El dianocito, vean, por ejemplo, eso tiene una parte acá, se pierde aquí esta estructura y como que realza, ¿no? O cambia de color acá. El esferocito, pues tendría yo que ver normalmente mi eritrocito acá, aquí tiene la forma de una esfera. Esquistocito, ¿sí? Vean, por ejemplo, se pierde como esa parte íntegra que debería de tener, se pierde una proporción. El estomatocito tiene la forma como de unos labios, aquí muy imaginariamente. Dacriocito como forma de lágrima, ¿no? Y así podemos tener, por ejemplo, el eliptocito. En eliptocitosis, esa es la forma que, o cómo se visualiza en el frotis de sangre periférica. Entonces, vean, por ejemplo, cómo se ve un eritroblasto, ¿sí? Este eritroblasto ya me indica que hay un proceso, lo más seguro, de tipo maligno. Los cuerpos de Howell-Jolly, que son inclusiones que vamos a observar en algunas patologías, punteado basófilo. Los famosos cuerpos de Haynes, que estos son los que se visualizan sobre todo en glucosa, en las alteraciones de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Aquí se ve perfectamente. El anillo de Cabot también es otra característica que vamos a ver en las anemias de tipo sideroblástica. Y el drepanocito, ¿no? La famosa talasemia, cómo se observa. Entonces, estamos viendo los diferentes formas y tamaños que tiene el eritrocito en un frotis de sangre periférica. Entonces, aquel químico que sea muy bueno en frotis, pues nos va a dar correctamente o nos va a señalar correctamente las células. Y pues con eso nosotros, pues nos ayuda para nuestra sospecha diagnóstica. Y bueno, el abordaje sobre todo, entonces, en todo paciente que llegue con nosotros, aquí no puse el tratamiento porque el tratamiento va a ser muy variable. Bueno, el tratamiento sería, corrijo el déficit que tiene y con eso se supone que mi paciente tiene que mejorar. Entonces, aquí es dependiendo del tipo de anemia, pero todo abordaje de un paciente con anemia, cualquier tipo de anemia, tenemos que hacer nosotros nuestra historia clínica y dentro del interrogatorio vamos a hacer la historia familiar, de qué raza proviene. Ojo, esto es muy importante porque aquí, por ejemplo, en Guerrero, tenemos una parte de la Costa Chica de Guerrero donde tenemos gente que proviene de raza negra. Entonces, si proviene de raza negra, hay ciertas patologías que van a predominar en la raza negra. Los antecedentes de cirugía, para ver si recibió alguna transfusión, cómo le fue en la transfusión, hizo alguna reacción. Es importante preguntar eso. El tipo de dieta, qué es lo que come, sobre todo a lo mejor es completamente vegano, pues aquí hay que ver que no tenga a lo mejor una anemia ferropénica. Si está tomando algún medicamento, qué tipo de medicamento. Recuerden que algunos medicamentos pueden ocasionar un problema de aplasia. Cuánto tiempo lleva con los síntomas, si hay síndrome hemorrágico, hemolítico, neurológico o si tiene alguna enfermedad de base. Entonces, es muy importante que yo investigue correctamente en mi historia clínica todos los antecedentes. Recuerden que
La historia clínica en cualquier materia ya lleva un orden. Por supuesto que primero diría la ficha de identificación, antecedentes personales, antecedentes heredofamiliares, personales, no patológicos, padecimiento actual y exploración física, estudios de laboratorio o auxiliares diagnósticos, impresión diagnóstica, tratamiento. Es importante poner pronóstico. Muchas veces se nos olvida poner el pronóstico. Entonces, todo eso va de la mano en una historia clínica. ¿Y qué es lo que me interesa a mí en la exploración física? La exploración física me aporta datos muy importantes desde la inspección general del paciente, desde que llega con nosotros. Vamos a ver las características de la piel, ¿sí? Vamos a ver si hay palidez, si hay ictericia, si tiene hematomas, ¿no? Al momento de que estemos inspeccionando. Por supuesto, cuando ya vayamos a revisar al paciente, a lo mejor yo encuentro datos de una glositis, a lo mejor un problema en las uñas, tiene unas uñas quebradizas, ¿no? A lo mejor el pelo tiene distintos colores, el cabello. A ese cambio de tonalidad en el cabello, ¿con qué signo se le conoce, doctores? Porque eso es muy habitual. No sé si ustedes han visto a niños, sobre todo, que a lo mejor viven en la calle o que es gente muy humilde y que las niñas de repente tienen distintos colores en el cabello. De repente aquí está mucho más negro y conforme se va alejando de la raíz, cambia a un tono, ¿no? Hasta rubio se ve en la parte distal. A ese signo, ¿cómo se le conoce? A ver, doctores. Eso lo vieron en semiología, lo debieron haber visto. Por esas distintas tonalidades que da. ¿Cómo se le conoce? No recuerdo. No. Bueno, es el signo de la bandera, así normalmente le conocemos, ¿no? Entonces, ese paciente, si tiene cambios en la tonalidad del cabello, pues está presentando un signo de la bandera. Voy a ver el cráneo, la cara, vamos a tener en algunas anemias, sobre todo las talasemias, donde vamos a tener deformidades en la cara y en el cráneo, ¿sí? Vamos a hablar aquí de un cráneo que es turricéfalo, ¿no? Las características, ¿sí? Disnea, taquicardia. Entonces voy a revisar de pies a cabeza a mi paciente para poder llegar y poder integrar ese diagnóstico. Y ya, por supuesto, los estudios analíticos que me pudiera yo pedir siempre, pues un hemograma, reticulocitos. Por ahí recuerden que el químico nos dijo, es importante siempre pedir, si ustedes tienen una anemia microcítica, pues pedir la cinética del hierro, todo lo que corresponde a cinética del hierro, para descartar que no vaya a ser otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque es efectivamente, como dijo él, en las talasemias tienen un patrón de anemia microcítica hipocrómica, pero también en las anemias sideroblásticas podemos tener una anemia microcítica hipocrómica. Entonces ahí es donde hay esa confusión, ¿no? Y a lo mejor yo me voy con la idea de que mi paciente tiene una anemia ferropénica. Entonces, por supuesto, mi frotis de sangre periférica, y aquí faltaría algo acá que sería el aspirado de médula ósea y los otros estudios que ya habíamos comentado. Y con esto terminamos todo lo relacionado a generalidades de las anemias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.